tal, amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Alfaro García, estudiante de otra maestría en Derecho Procesal Penal. Estamos en la materia de dogmática procesal penal y principios del sistema penal acusatorio. Y hoy trataremos un tema importantísimo de los sistemas de justicia penal. En este tema hablaremos acerca de cómo surgen los sistemas penales a través de la historia y los que se aplican en la actualidad. Vamos a hablar acerca del sistema inquisitivo. ¿Qué es el sistema inquisitivo? ¿Cuáles son las características de este sistema? ¿Cuándo surge? ¿Dónde surge? ¿Y cómo se implementó y cómo se implementaba este sistema inquisitivo? También hablaremos del sistema penal acusatorio. Cómo surge, dónde surgió, cómo imperaba, cómo se tramitaba y las diferencias que existe entre el sistema inquisitivo y el sistema penal acusatorio. También hablaremos de los sistemas mixtos, cómo se conjugan, cómo se mezclan o cómo se lleva a la práctica ambos sistemas. Y también hablaremos de la reforma constitucional que sufre nuestra Constitución en el 2008. Cómo era el sistema penal antes de la reforma constitucional y cómo es ahora después de esta reforma constitucional en nuestro país. Cómo era la justicia penal en México y cómo es actualmente. Entonces, hablaremos de estos temas tan importantes en esta materia. Muy bien. Para entender los sistemas penales, es importante hacer una pequeña reseña como antecedente de dónde surgen esos sistemas. Principalmente, esto no es algo nuevo, ya había sido implementado principalmente por Roma y por Grecia. En el año 753, el sistema inquisitivo fue adoptado por el Imperio Romano, por la monarquía romana. Después fue implementado, copiado por la llamada figura y mal temida de la Inquisición, que se dio principalmente en España, implementado en sus colonias de esta. Luego, hablamos del sistema acusatorio como antecedente, como una reseña de que surge en el año 1200 a 146 a.C., ¿sí? Por la antigua Grecia. Después fue implementado o adoptado por la Revolución Romana, por los romanos, en el año 509 después de Cristo, y luego copiado por algunos ilustrados de la Revolución Francesa, este sistema. Y es como ya empezó a modernizarse este sistema o implementarse este sistema penal acusatorio. Muy bien, tenemos ya el antecedente o la pequeña reseña cómo surge el sistema inquisitorio y cómo surge el sistema penal acusatorio. Muy bien, ahora entremos al tema directamente del sistema inquisitivo. ¿Qué era el sistema inquisitivo? El sistema inquisitivo era un sistema bastante violatorio de derechos humanos, de derechos fundamentales. Aquí las características importantes de este sistema es que la autoridad del gobernante, el gobierno, tenía la fuerza de investigar, tenía la tarea de acusar, al mismo tiempo juzgar, emitir el veredicto. Todo recaía en la autoridad. Aquí no había división de poderes, no recaía en otra autoridad las facultades de acusar y la de juzgar. Aquí todo lo hacía el gobierno o la autoridad en una sola, en su conjunto. En el sistema inquisitivo se caracterizaba principalmente por eso, porque todas las facultades inherentes a la investigación de un delito, en la investigación de alguna falta, recaían en la autoridad. Podemos llamarle también ahora a la fiscalía, que investiga los delitos, que es el encargado de investigar los delitos. Pero en ese sistema inquisitivo bastaba que la parte investigadora
reuniera los elementos, reuniera pruebas, integrara una averiguación previa, consignaba ante un juzgado, ante un juez, y entonces este juez emitía su sentencia. Ya prejuzgaba la culpabilidad del acusado, prejuzgaba la culpabilidad de toda persona que era acusado de alguna falta, de algún delito. Aquí, de acuerdo al principio de inmediatez que imperaba a favor de la autoridad investigadora, que como era el primero que llegaba a las pruebas, como era el primero que obtenía las pruebas, entonces bastaba para que un juez le diera credibilidad a esas pruebas y entonces emitía una sentencia de condena. Así era el sistema inquisitivo, totalmente torturador, violatorio a derechos fundamentales del acusado. No había una adecuada defensa, no había un abogado, inclusive en muchos casos presentes, que defendiera al acusado. Bastaba la acusación de la fiscalía y el juez, juntamente con el fiscal o juntamente con la autoridad investigadora y acusadora, emitían un juicio de culpabilidad. Porque en este sistema inquisitivo bastaba, lo que importaba era el expediente, lo que se integraba en ese expediente. Había una confesión obtenida, que era la prueba reina, la confesión del acusado, y bastaba una confesión. Y como era la prueba reina, ya no estaba sujeta a contradicción. Ya el acusado ya no tenía derecho a contradecirse o a retractarse porque no valía. Ya el juez tomaba como culpabilidad total esa confesión. Aunque en este sistema, acuérdense, mis estimados, que a veces era obtenida mediante presión, mediante tortura, mediante amenazas por parte de la policía investigadora, por parte, en este caso podemos llamarle la judicial o los agentes ministeriales, que en ese entonces pues también podían llamarse la parte investigadora, que eran los primeros respondientes, ¿verdad? En ese entonces, en el sistema inquisitivo, que era la policía, torturaban, obtenían una confesión y el fiscal, conjuntamente con la policía, pues obtenían como prueba plena esa confesión, ratificaban esa confesión y el juez daba por hecho la culpabilidad. ¿Por qué? Porque le daba credibilidad a las pruebas que obtenía el fiscal del Ministerio Público. No había garantías en este sistema, no había adecuada defensa, en este sistema no se aplican los principios de contradicción, de publicidad, de oralidad, o de inmediación, o de principio de presunción de inocencia. En este sistema inquisitivo imperaba o se aplicaba el principio de culpabilidad. Todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, este sistema, como podemos concluir o ver, es que es bastante perjudicial para toda persona acusada que no tenía derecho a defenderse, no tenía derecho a repeler o a contradecir esa acusación que se le presentaba en ese momento. Bastaba, le decía, que el juez obtuviera esa averiguación previa, esa consignación, y le hacía mucho caso, le creía ya a la autoridad investigadora y acusadora, y daba por hecho, y entonces lo declaraba formalmente preso, le dictaba auto de formal prisión, o le dictaba un proceso, lo dejaba en prisión preventiva, mientras tardaba la fecha del juicio, mientras llegaba a la fecha de su juicio. Y entonces tenía que dictarse una sujeción a proceso, un auto de formalmente preso y totalmente recluido en un centro penitenciario. Esa era la finalidad o la intención del sistema inquisitivo. Y el defensor no existía como tal, lo pone en la misma autoridad el defensor en muchas ocasiones y hacen que firme el acusado sin tener derechos ni transparencia en cuanto a su adecuada defensa. Y es por eso de que se le violaban esos derechos que estaban plasmados según en la Constitución o en alguna carta magna, pero no se le respetaba. Era todo en secreto, en turbiedad, oscuridad, y solamente era
la autoridad, quien armaba todo el caso, quien emitía la acusación, quien investigaba y quien concluía con un veredicto de culpabilidad. Muy bien. Ahora tenemos el sistema acusatorio. El sistema acusatorio, como vemos, aquí totalmente es diferente al sistema de justicia inquisitivo. En el sistema acusatorio, una de las principales características es que las actividades o las facultades, tanto de la autoridad que investiga y de la que acusa, son distintas a la autoridad que juzga o que emite un veredicto. Aquí hay una división de poderes. El Poder Ejecutivo investiga a través de la Fiscalía o a través del Ministerio Público, que es una institución de buena fe, y entonces recaba sus datos de prueba y entonces los presenta a otro poder llamado Poder Judicial, que es totalmente imparcial, independiente y goza de autonomía para emitir un fallo con base a los datos de pruebas que se le presente en audiencia pública y oral. Aquí el sistema es objetivo porque es oral. Aquí se respetan en este sistema los principios que regulan el sistema y que están plasmados en la Carta Magna. Principio de oralidad, principio de contradicción, principio de publicidad y sobre todo principio de presunción de inocencia. En este sistema sí persiste el principio que dice que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Este es un sistema más garantista porque protege los derechos humanos del acusado, de toda persona imputado. Tiene más defensa, tiene más derechos, se le respeta que tenga la asistencia de un abogado defensor y que esté presente en todo momento del procedimiento penal hasta que culminamos con el juicio oral. En este sistema se prevé que la víctima también se le reconozca su calidad de víctima y que también tenga un asesor jurídico que lo represente para que se alcance una reparación del daño. En este sistema también no se prevé o no tiene como finalidad total el castigo de la prisión preventiva. Esto no es la regla en este sistema, lo que sí es la regla en el inquisitivo. Aquí es la excepción. En algunos casos habrán prisión preventiva y en algunos casos habrá prisión justificada, pero no es prisión como el castigo que persigue el sistema. Lo veremos más adelante en cuanto a las diferencias entre un sistema y otro. En este sistema también existen medios alternativos de solución de controversias. Hay una ley nacional de solución de controversias que se puede llegar a mecanismos antes de llegar al juicio, antes de llegar a un proceso. Para evitar el proceso, las partes pueden sujetarse a un medio alternativo de solución de controversias o al pago de la reparación del daño para culminar con el procedimiento y no llegar hasta el juicio. Es más garantista porque existen opciones para evitar el encarcelamiento, la prisión preventiva, pagar la reparación del daño y reconocer los derechos tanto del acusado como de la víctima. Existe el principio de igualdad procesal, existe el principio de igualdad entre las partes. Aquí nadie es más y nadie es menos, están en el mismo plano de igualdad ante la ley y ante la autoridad en cada acto procesal. Muy bien, ahora ya hablamos de los sistemas mixtos. Como vemos, existen dos sistemas, el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. Y en este sistema mixto vio una luz en el Código de Napoleón en el año 1808, en el que existe una diferencia entre un sistema y otro, y que dijo que en ese código que el sistema inquisitivo se usa para las primeras etapas, mientras que el sistema acusatorio se deja para el juicio oral.
Se implementan ambos sistemas en varios países o en varios estados. Se implementan este sistema mixto, se conjugan o se mezclan al momento de realizar un sistema u otro. Siempre, por eso decía este código que a veces en las primeras etapas se emplean el sistema inquisitivo y en el otro el sistema acusatorio. Y de acuerdo a la experiencia procesal, en varios países de Latinoamérica se ha visto de que ningún sistema es puro. Siempre están contaminados en aras de lograr un buen sistema de protección y de adecuada defensa y respeto irrestricto a los derechos humanos. Siempre se falla, porque terminamos mezclando uno con otro. En algunos casos se practica el inquisitivo, en algunos casos el acusatorio, y vemos que quizá en las primeras etapas de investigación o de los primeros procedimientos de un caso, se sigue con el inquisitivo y terminamos con el juicio oral, que es totalmente acusatorio. Pero es allí que a veces en varios sistemas o en varios países, en la práctica, se manejan o se mezclan ambos sistemas, como en México, que se utiliza o se utilizaba el tradicional antes de la reforma del 2008, y que a veces también por la herencia que nos dejan los españoles, por herencia española, se ingresa o se mete subjetivamente o sutilmente el sistema inquisitivo, porque está contaminado y contamina todo el sistema, porque es la herencia mala que obtuvimos de los españoles cuando implementaban el inquisitivo, y a veces resalta en el sistema tradicional en nuestro país mexicano. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Como dijimos, las diferencias entre el inquisitivo y el acusatorio, pues existe un gran puente de diferencias, existe un gran tramo de diferencias. Como dijimos, mientras que el inquisitivo se arma por escrito, toda la instrucción, en el acusatorio es oral. Mientras que vemos que todo acá se arma en el inquisitivo, existe un expediente, una averiguación previa, mientras que aquí todo es oral. Y algunas cosas son por escrito, pero su regla general es oral. Mientras que vemos que aquí se resuelve en caso cerrado, bajo puertas cerradas, aquí bajo puertas abiertas, porque es un juicio público. Aquí resuelve un juez en el inquisitivo, en su despacho, a puerta cerrada, y en este acusatorio un jurado popular. Si lo aplicamos actualmente en nuestro México, a través de un tribunal de enjuiciamiento, pero es generalmente por un jurado, como se hace el ejecutivo, mediante un juicio en el acusatorio. Acá no importa tanto la reparación del daño, no se perseguía tanto la reparación del daño. Aquí se procura la reparación del daño en el acusatorio. En el inquisitivo tiene como regla la prisión preventiva del acusado. En este acusatorio es la excepción. En el inquisitivo no hay medios alternativos de solución de controversias. Aquí en el acusatorio sí existen medios alternativos de solución de controversias. En el inquisitivo no existen formas de llegar a un acuerdo reparatorio, mientras que en el acusatorio sí existen condiciones o la facultad de llegar a un acuerdo reparatorio. Aquí en el sistema inquisitivo no existen principios que regulan de contradicción, de publicidad, de oralidad, de presunción de inocencia. En el acusatorio sí imperan esos principios. En el inquisitivo se garantiza el principio de culpabilidad mientras se demuestra lo contrario. En el sistema acusatorio,
Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Impera la presunción de inocencia. Esto lo resuelve un juez y el acusatorio lo resuelve un jurado popular o un tribunal de enjuiciamiento actualmente. Entonces, son muchas las diferencias que podemos mencionar y que nos llevaríamos más tiempo en esta clase que estamos impartiendo. ¿Y por qué se da el sistema de justicia penal? ¿Por qué se da el sistema de justicia penal o por qué la reforma del 2008? Por cómo era nuestro México, nuestro país mexicano, y por qué surge esa reforma constitucional antes del 2008. Principalmente, como dijimos, las estadísticas para los casos de la fiscalía, actuación de policías, actuación de jueces era muy baja. 40%, 50%, la percepción de impunidad de la población, de delincuencia, de inseguridad, de impunidad, de desigualdad en la aplicación de la ley y falta de castigo a los verdaderos delincuentes y falta de acceso a la justicia a favor de las víctimas de un delito. Entonces, las malas prácticas realizadas por la policía, las malas prácticas realizadas por los fiscales del Ministerio Público, las malas prácticas de los jueces corruptos que se prestaban a ciertos sobornos, a ciertos contubernios, y entonces era un sistema tradicional, inquisitivo, en el que no había totalmente justicia, porque todo, como decíamos, era a puerta cerrada, y a veces el acusado no sabía quién era el juez, quién emitía la sentencia, quiénes son los testigos que deponen en su contra, quién lo acusaba o qué pruebas habían realmente en su contra. Es por eso de que por muchos factores, incluyendo el sistema penitenciario rebasado por la delincuencia, la sobrepoblación en el sistema penitenciario, todo esto vino a dar pie a una reforma constitucional del 2008. Y por eso es que ahora contamos con un sistema penal acusatorio. Y logremos con el trabajo, con el día a día, los que nos dedicamos a ser abogados postulantes, a que este sistema acusatorio se vaya perfeccionando, porque en algunos casos parece que se mezclan ambos sistemas, el tradicional y el acusatorio, por las malas prácticas que todavía y aún imperan en el sistema, y que esperemos que se vaya perfeccionando en este nuevo lanzamiento del nuevo sistema penal acusatorio. Muy bien, hemos terminado, llegado a la conclusión de esta clase, no sin antes decirle de que las reseñas y la información fue tomada del libro Introducción al Proceso Penal Acusatorio por la autora Angélica Guerra Flores, del tema Los sistemas de justicia penal, de la página de la 1 a la 8 de dicho libro, de dicha autora. Me despido de ustedes, nos vemos en la próxima información, en la próxima clase. Buenas tardes.